El resentimiento y la envidia peruana. Origen y desarrollo histórico. A la vista de los innumerables comentarios mal infundados y llenos de odio por parte de internautas peruanos en contra de Chile, quiero dedicaros esta cronología que os mostraré, y así podáis comprender lo equivocado que están al referirse a Chile como un país traidor y sin identidad. Ojalá también puedan darse cuenta de quién es en realidad el país traidor y mal agradecido. En la época colonial, dos territorios se fueron configurando en Sudamérica. Por una parte estaba el opulento virreinato del Perú, al cual llegó la mejor casta española, y al sur de este, se encontraba Chile, un territorio frío, lleno de indígenas salvajes, colonizado por la peor lacra española. Esta hegemonía espiritual y social que ejerció el virreinato sobre Chile durante el colonaje, fue indiscutible y pesó económicamente en el progreso de la modesta Capitanía General. El Perú, por esta influencia, miró a Chile como un país débil, socialmente compuesto por hombres de muy baja extracción y culturalmente lejanos a lo que alcanzaban en la corte del virrey. Por eso el peruano se acostumbró a hablar en tono de virreinato, es decir, de superioridad. Siempre se sentirá adherido a ese pasado histórico. Chile en cambio superó su modesta y triste condición con la emancipación, para seguir con la liberación de su vecino. Fue en su ayuda en un esfuerzo gigantesco al organizar por partida doble la más poderosa escuadra naval de Latinoamérica y el Ejército Libertador, el más organizado y equipado hasta entonces. Chile financió casi la totalidad de la escuadra libertadora del Perú y envió a sus marinos y soldados en ayuda de este nuevo país. Los oficiales y soldados chilenos entraron a Lima en 1820, proclamando su independencia en 1821. Convirtiendo al opulento y poderoso virreinato en estado independiente, y reafirmando tal condición en 1823, eliminando a las últimas resistencias realistas. La miserable colonia de Chile, asiento de criminales rematados, había logrado tal hazaña. Por este hecho, el peruano sintió lastimado su decoro, momento en que ya habían aparecido las primeras manifestaciones de rivalidad y odio peruano contra los habitantes de Chile. No hubo ni el más mínimo gesto de agradecimiento hacia los chilenos, sino más bien una tergiversación de la historia, para atribuir todo a San Martín, quien no fue más que el representante designado por O'Higgins. Olvidando así, la importancia de Chile en la conformación inicial de la expedición libertadora del Perú. Para graficarles la ingratitud, en 1823, cuando el xenofóbico José de la Riva Agüero fue designado al gobierno peruano, ofreció una alianza al exvirrey de la Serna, para atacar a las fuerzas libertadoras. En el artículo 5 del Pacto Riva Agüero de la Serna, se declara lo siguiente. Se avendrá el gobierno del Perú a despedir a las tropas auxiliadoras que se hallan en Lima y Callao, y si los jefes de estas lo resistieran, entonces, en concierto, los ejércitos español y peruano les obligarían por las fuerzas a evacuar un país en que no existe ya el motivo por qué fueron llamadas. Después, el Perú, sin siquiera pagar parte de la deuda, comenzó una sucia carrera económica con Chile, por el dominio del mar, subió los impuestos del trigo importado desde Chile, e intentaron apropiarse de islas que estaban en el sur de este país, como Chiloé, sin siquiera informarle al gobierno chileno. Esto queda plasmado en las cartas que se enviaban el Consejo Gubernativo de Lima y Simón Bolívar, donde planeaban gestiones de soberanía peruana sobre la isla, pero como sabemos son terrenos muy lejos de su república, y que solo habían tenido control realista al que Chile estaba expulsando. Con esa moneda le estaba pagando Perú a Chile, la gran deuda que tenía con él, la cual sumaba unos 13.000 reales de la época, pero nunca la pagaron, dejando a Chile en aprietos financieros. Simón Bolívar, quien había sido un amante de la cultura e historia de Perú, hacia 1827 cuando dejó el mandato del gobierno peruano, momento en que había cambiado su pensamiento de tal país, por la ingratitud hacia los libertadores. Estas decepciones y desprecios quedaron a la vista en una carta a las repúblicas de Colombia y Bolivia en la que expresaba su enojo por el ataque armado a Bolivia por parte del Perú. En esta carta incluyó algunas frases como: las tropas peruanas se han introducido en el corazón de Bolivia, sin previa declaración de guerra y sin causas para ello. Tan abominable conducta nos dice lo que debemos esperar de un gobierno que no conoce ni las leyes de las naciones, ni las de gratitud, ni siquiera el miramiento que se debe a pueblos amigos y hermanos. Os convido solamente a armaros contra esos miserables, que ya han violado el suelo de vuestro hijo, y que intenten aún profanar el seno de la madre de los héroes. Simón Bolívar.
Después vino la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837, la cual fue derrotada por las tropas conformadas por el Roto chileno, orgullo de este país y no una vergüenza, ya que muchos peruanos utilizan el término en forma despectiva. Los Rotos ocuparon Lima por tercera vez, logrando nuevamente la independencia del Perú de los utópicos e invasores planes del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, satisfaciendo así el deseo de independencia de gran parte de la población peruana, aspiración expresada por algunos personajes peruanos importantes exiliados en Chile, como Antonio Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla, Andrés Martínez, Felipe Pardo Aliaga y el general Manuel Ignacio Vivanco. Esto volvió a dañar el honor peruano, mientras el progreso de Chile avanzaba a pasos agigantados, y el del Perú fue en retroceso a causa de las vergonzosas contiendas internas y las revoluciones acaudilladas por un militarismo descontrolado y políticos ineficaces. Pero el peruano seguía pensando en virreinato. Décadas después, en los 70 del siglo XIX, Chile vuelve a ir en ayuda de su vecino peruano, cuando España atacaba a Ecuador, Perú y Bolivia. Chile volvió a llevar sus naves para luchar por el Perú, logrando finalmente ambos la victoria. Sin embargo, Chile quedó con el puerto de Valparaíso destruido, el cual estaba desarmado y fue atacado cobardemente por los españoles. Además de la flota mercante hundida y la pérdida de la hegemonía naval. Nuevamente los peruanos pagan con la sucia moneda, ya que al momento que llega la noticia de la destrucción de Valparaíso a Lima, la prensa peruana festejó por lo ocurrido en la nación mapochina, otro sobrenombre despectivo con que aludían a los chilenos. Curiosamente lo mismo pasó en La Paz y Buenos Aires. Debido a la destrucción de Valparaíso, los peruanos empiezan a inventar historias y mitos de la cobardía chilena y su incapacidad de luchar, pero muy pronto se darían cuenta de la falacia que estaban propagando, mientras que Chile ya se daba cuenta de que no tenía amigos en la región. La traición peruana no quedó ahí. Antes de la Guerra del Pacífico, este firmó un tratado secreto con Bolivia a espaldas de Chile en 1873, pero como sabemos, todo criminal paga su condena, aunque sea en la otra vida. Perú se autoeliminó al haber firmado ese sucio tratado, porque Bolivia entró en guerra con Chile, por lo que Perú se vio obligado a entrar en este conflicto, el cual todos sabemos que salió derrotado. En referencia a esto, muchos peruanos dicen con una gran alaraca que Chile recibió ayuda de Inglaterra. Es natural que lo hagan y hay que entenderlos para que tengan la conciencia tranquila, porque nunca un país vencido aceptará su derrota. Si Chile hubiese perdido, actualmente sus ciudadanos estarían argumentando, por ejemplo, que la derrota fue porque tenían poca población, pocos hombres en el ejército y muy pocas armas en relación a sus vecinos, algo que era un hecho real. Sin embargo, se olvidan que Perú tuvo un aliado europeo, nada menos que Francia. La firma francesa Dreyfus hizo algunos préstamos al gobierno del Perú, entre ellos el de 1 millón de libras destinado para armamento de última generación. Esto fue después del combate naval de Iquique. Curiosamente también, muchos oficiales de la Marina peruana eran ingleses. Otro mito peruano fue que los soldados chilenos saquearon Lima, Chorrillos y Miraflores, pero la historia demuestra lo contrario. El subteniente chileno Alberto del Solar escribió en su diario de campaña el testimonio de un oficial peruano prisionero, quien relató cómo en Chorrillos tuvo que dolorosamente dispararle a una peruana que era violada por un grupo de soldados peruanos, a quienes no pudo contener. Solamente hablan la parte que les conviene y olvidan citar la discriminación, abusos y asesinatos que fueron víctimas los chilenos que llegaron a trabajar a las guaneras y salitreras de Tarapacá, entre 1835 y 1860, o también la matanza de mujeres chilenas días antes del desembarco en Lima, la que aparece en múltiples fuentes. Por ejemplo, en las crónicas de guerra del mayor de ejército J. Arturo Olid, cita lo siguiente. Cerca de la estación de Chorrillos, una banda de negras despedazó a una muchacha chilena. La infeliz fue arrastrada con su hijo, pero el conductor de una máquina que pasaba, alcanzó a arrebatarlo de aquellas furias. En la calle Tigre, una poblada semejante asaltó la casa en que vivía otra mujer chilena. La sacaban ya a la calle más muerta que viva. Arturo Olí García. Me gustaría que los peruanos que creen que los saqueos en el desembarco de Lima fueron hechos por chilenos, vean la imagen de una medalla entregada por las señoras de Lima a la Guardia chilena por contener los desmanes y robos que llevaron a cabo los peruanos de Pierola antes de escapar hacia la sierra. La pueden corroborar en la página del coleccionista Marcelo Villalba Solanas.